La mujer que vino a limpiar mi casa terminó salvando mi vida. Yo no estaba buscando a nadie. Apenas si podía con mi vida como para pensar en sumarle otra. Pero a veces no es cuestión de buscar. A veces, las personas correctas entran por la puerta cuando tu mundo se está cayendo, y no traen flores ni promesas, solo una taza de café y una forma distinta de sostenerte. Ese día salí del trabajo empapado. Llovía con rabia en Raleigh, Carolina del Norte. No esa llovizna melancólica que uno asocia con películas románticas. No. Esta era fea, densa, con un viento helado que te escupía en la cara como si el cielo también tuviera algo contra vos. Recuerdo que iba pensando en que le iba a preparar de cenar a mi hijo cuando sonó el celular. Era un mensaje larguísimo de mi exesposa. No leí más que la primera línea: tenemos que hablar esta noche, ya tomé una decisión. No hacía falta leer lo demás. Ya sabía lo que venía. Manejé directo a casa. Tenía 34 años. 5 años de matrimonio, 1 y medio de pura costumbre, donde ni siquiera peleábamos. Solo coexistíamos en la misma estructura hipotecaria. 2 fantasmas compartiendo pasillos, rutinas, lavadora. La última grieta real ocurrió una noche que llegué tarde del trabajo. Mi jefe me había pedido que me quedara unas horas más y ella, simplemente, no estaba. Nuestro hijo, 3 años, estaba con la vecina. Cuando volvió, ni cruzamos palabras. Yo dormí en el sofá, no por enojo, sino porque ya no podía acostarme junto a alguien que me resultaba un continente ajeno. Y así, esa noche de martes, cuando abrí la puerta, ya estaban las maletas. Me dijo que se iba con su hermana a Charlotte. Que el niño se quedaba conmigo. Me entregó una mochila con sus cosas, una solicitud de divorcio y una lista de objetos que quería que le mandara por paquetería. Nada de drama. 0 lágrimas. Un trámite. No estoy hecha para ser madre, dijo. No hubo explicaciones, solo esas palabras directas, sin arrepentimiento, como si dijera que no le gustaba el cilantro. Esa noche no dormí. No por tristeza. Dormí mal porque el cerebro no podía calcular cómo iba a sostener todo solo. Trabajo. Guardería. Comida. Medicamentos. Ropa. Juguetes. Todo eso que se suponía que hacíamos juntos, ahora era solo mío. Yo no sabía ni cómo usar la aplicación del pediatra. Durante las semanas siguientes, viví en automático. Dejaba a mi hijo en una guardería de Garner, me iba a trabajar, volvía a casa, lo bañaba, le daba algo de cenar y me quedaba dormido en cualquier rincón. Él lloraba seguido. Preguntaba por su mamá. Yo le decía que ella se había ido lejos, que no era su culpa. No sé si me entendía, solo sé que dejó de preguntar y eso dolía más. Entonces empecé a pedir ayuda. ¿A quién fuera? Una amiga de mi hermana me habló de una chica que trabajaba medio tiempo en limpieza y ayudaba en el área infantil de su iglesia. Me dijo que andaba buscando horas extra. Que era buena gente. Acepté. Ya había olvidado pagar la luz y una noche dejé una olla con leche en la estufa y se me quemó todo porque me quedé dormido. No podía seguir así. Ella llegó un jueves. Tenía 24 años. Llevaba una mochila al hombro, el pelo amarrado sin ganas, ropa limpia pero sencilla. Y había algo más. Algo en su mirada. Un cansancio que no era de no dormir, era de haber vivido demasiado para su edad. No me preguntó nada sobre mi ex. Ni por qué necesitaba ayuda. Solo dijo, voy a empezar por la cocina. Huele a leche cortada. Y eso fue todo. En una semana hizo más que yo en un mes. Limpió todo. Reorganizó la cocina. Hizo un cronograma de comidas. Ordenó la ropa del niño, que yo tenía en bolsas de supermercado. Y, lo más impresionante, comenzó a llegar antes de lo que le pedía. Me dijo que no tenía problema en quedarse más. Que no tenía dónde ir. Una noche, después de dormir al nene, me trajo una taza de café y me preguntó si ya había firmado el divorcio. No me sorprendió que lo supiera. Le dije que no. Que no me animaba. ¿Tenés miedo de firmar porque pensás que al firmar lo haces real?, me dijo. Asentí. No por tristeza. Por vergüenza. No hablamos más esa noche. Pero a la mañana siguiente, encontré una hoja en la mesa. Era una lista detallada de todo lo que necesitaba para sobrevivir sin ella, rutinas del nene, lista del súper, teléfonos importantes, recordatorios, todo. No lo hizo como gesto romántico. Lo hizo como quien arma un botiquín para emergencias. Como quien sabe que alguien está por hundirse y le deja un salvavidas sin pedir nada a cambio. Ese fue el momento en el que empezó todo. Aunque yo no lo supiera. No era amor. O sí. Pero no ese de película con música de fondo. Era otra cosa.
Una mezcla de gratitud, respeto y una ternura que uno no sabe si es cariño o necesidad. Solo sé que cuando ella estaba, la vida no dolía tanto. Durante el segundo mes empezó a quedarse más tiempo, incluso los días que no le pedía que viniera. Parecía anticiparse a mis agotamientos, a las rabietas del nene, a esas noches en que uno simplemente no puede más. No hacía preguntas, no reclamaba nada. Solo aparecía. Una tarde, mientras lavaba los platos, me contó que su contrato de arriendo se había vencido. Que estaba durmiendo en el sofá de una amiga. Pero que esa amiga se iba del país en unas semanas. No lo pensé demasiado. Le ofrecí el cuarto de huéspedes. No tiene sentido que estés saltando de un lado a otro cuando ya pasas más tiempo acá que en cualquier otra parte, le dije. No respondió de inmediato. Solo murmuró que lo pensaría. Una semana después apareció con una caja de cartón. Sus cosas no eran muchas. La dejó en el suelo como si temiera que alguien viniera a decirle que había cometido un error. Así empezó a vivir conmigo, aunque sin realmente convivir. No dormíamos en la misma cama. No éramos pareja. No compartíamos cenas a la luz de las velas. Pero el ambiente era distinto. Una especie de pacto tácito. Un acuerdo silencioso. Un espacio compartido donde se respiraba algo parecido a la calma. Mi hijo la adoraba. Le decía mi amiga. Nunca mamá. Pero era evidente que sentía un tipo de conexión con ella que iba más allá de la etiqueta. Ella lo bañaba, le enseñaba canciones, lo llevaba al parque. Cada vez que yo intentaba agradecerle, me interrumpía. No me agradezcas. No estoy haciendo nada especial. Esa frase me revolvía algo por dentro. Porque estaba haciendo todo. Estaba reconstruyendo una casa que se estaba cayendo a pedazos, y lo hacía como si no significara nada. De a poco, fue soltando partes de su historia. No hablaba mucho de sí misma, pero algunas noches, después de acostar al nene, nos quedábamos sentados en la cocina, tomando café recalentado, comiendo restos fríos. Fue en una de esas noches que me habló de su ex. No dio nombres. Solo dijo que era un tipo que al principio parecía un sueño y después se volvió una pesadilla. Que al comienzo eran regalos, flores, mensajes dulces. Después vinieron los gritos, las puertas con llave, las amenazas. Me dijo que había huido cuando él salió a trabajar y ella tuvo apenas 5 minutos para empacar una mochila. No supe qué responder. No le dije qué horror ni sos una valiente. Solo asentí. Porque no parecía necesitar consuelo, ni reconocimiento. Solo necesitaba decirlo sin que el otro convierta eso en un espectáculo. Una noche se quedó dormida en el sofá viendo una película de los 90. Yo estaba tan agotado que ni siquiera intenté despertarla. La cubrí con una manta y me fui a mi cama. A la mañana siguiente, la encontré preparando panqueques. Me dijo, no tenías que dejarme ahí. El sofá me dejó hecha polvo. Le respondí, sin pensarlo, podés dormir en mi cama si querés. Yo me paso al sofá. Se rió. No aceptó la oferta, pero tampoco la rechazó. Solo se rió, con esa risa suya entre irónica y amarga. Los días seguían pasando, idénticos, pero con esa tensión muda que crece entre dos personas que no saben qué nombre ponerle a lo que están viviendo. Yo seguía sin firmar el divorcio. No por mi ex. Ella ya no era parte de mi vida emocional. Era un trámite pendiente. Pero sentía que firmar esos papeles era liberar un espacio. Y no estaba seguro de si estaba listo para llenarlo. Lo que sí sabía es que pensaba en ella, en la chica que ahora dormía al otro lado del pasillo, más de lo que debía. No en un sentido sexual. Era más bien una preocupación nueva, involuntaria. ¿Había comido? ¿Estaba bien? ¿Se estaba cuidando? Cuando iba al supermercado, pensaba en qué galletas le gustaban. Cuando el nene decía algo gracioso, mi primer impulso era buscar su mirada para ver si también se había reído. Una tarde, al volver de buscar al nene en la guardería, lo encontré diciendo, ¿te vas a quedar a dormir hoy también? Ella respondió con una sonrisa incómoda, no sé, vamos a ver. Y él dijo, yo quiero que te quedes siempre. Yo acababa de entrar. Ella me miró. No dijo nada. Solo me miró con esos ojos de pregunta muda. Esa noche se fue a dormir temprano. Cerró la puerta del cuarto y no salió más. Yo me quedé en el sofá, mirando una pantalla apagada, con el corazón como una piedra. Sentía que estábamos a punto de cruzar un umbral. Pero no sabía si era hacia algo que construiríamos, o algo que íbamos a arruinar. Al día siguiente, mientras preparaba café, me dijo que necesitaba hablar. Pensé que se iba. Que había decidido irse antes de involucrarse más. Pero no. Lo que dijo fue completamente distinto. No tengo seguro médico. Y no tengo a nadie. Si me pasa algo,
No tengo a quién llamar, ¿vos podrías ponerme en tu plan de salud? Dicho así. Sin rodeos. Sin pena. Solo eso. Como quien pide agua. O aire. Me quedé paralizado. No porque me pareciera una locura, sino por cómo lo dijo. Sin culpa. Sin manipulación. Era una súplica honesta, desde la necesidad más básica. Le pregunté si había intentado aplicar a Medicaid. Me explicó que sí, pero que por unas horas extras que trabajó en su empleo anterior, le habían dicho que no calificaba. Que todo era un laberinto de papeles y rechazos. Que en realidad no se sentía mal, más allá de unos temblores raros en las manos y un dolor en el pecho que venía y se iba. Me lo dijo como si hablara del clima. Como si no fuera gran cosa. Le dije que lo iba a pensar. Que iba a averiguar. Mentí. Sabía que se podía. Solo necesitaba tiempo para procesarlo. Porque sabía que esa decisión lo cambiaba todo. Ese día en el trabajo no rendí para nada. Tenía la cabeza llena. Me costaba concentrarme y cada rato me sorprendía viendo el fondo de pantalla de mi celular, una foto del nene con un sombrero ridículo en el parque, sonriendo. Lo miraba sin mirar. Pensaba en ella. En su pregunta. En cómo me había mirado mientras esperaba una respuesta. ¿Era solo eso lo que me pedía? ¿Un trámite más, como tantos que ya habíamos hecho? ¿O en el fondo era otra cosa? ¿Una forma de decir estoy aquí, pero necesito que me agarres fuerte? Cuando llegué a casa, estaban los dos en el sofá, leyendo un cuento de animales. El nene imitaba las voces y ella reía como si no tuviera miedo de nada. Después lo llevó a dormir y volvió a la cocina. No me dijo nada, pero me miró. Y yo ya tenía los papeles impresos sobre la mesa. Le dije que sí. Que lo íbamos a hacer. Que si lo que necesitaba era protección, ahí estaba. Ella no me agradeció. Solo dijo ok. Y se fue a su cuarto. Al otro día, fuimos a Recursos Humanos. Dijimos que era mi pareja, que compartíamos gastos, que vivía conmigo. Nadie nos preguntó más de lo necesario. En menos de una semana tenía su tarjeta. Le saqué turno con un médico general, para que revisaran esos temblores y el dolor que mencionó. Ella no protestó. Solo fue. La acompañé a la consulta. Cuando el médico la vio, mandó a hacer más estudios. Le explicó que no era algo urgente, pero que había señales de que podía tratarse de un problema neurológico leve, tal vez por estrés o alguna lesión pasada. Salimos de ahí en silencio. Ella parecía en otra parte, con la vista perdida en la vereda. Esa noche no hubo café ni charla en la cocina. Nos sentamos en la oscuridad. Hasta que dijo, muy bajo. Sé que todo esto es raro. Que vos no tenés por qué hacer estas cosas por mí. Le respondí que no lo hacía por compromiso. Que lo hacía porque me importaba. Porque ya era parte de esta casa. Y entonces me dijo, sin mirarme. No te enamores de mí. No supe cómo tragar esa frase. No porque estuviera enamorado. O tal vez sí. Pero me la tiró como si me hubiera leído el pensamiento. Como si supiera que, en algún rincón, algo se estaba moviendo sin que yo lo pudiera controlar. Le dije que no tenía sentido que me dijera eso. Que no estaba buscando nada. Que esto era un acuerdo, una ayuda mutua, una especie de refugio improvisado para los dos. Se rió. Pero no fue una risa alegre. Fue más como un gesto de resignación. Y se fue a dormir. Desde ese día, algo cambió. No lo podíamos decir, no lo nombrábamos, pero estaba. Todo estaba distinto. Las miradas, los silencios, los pasos por el pasillo, los roces breves que antes pasaban inadvertidos y ahora tenían peso. Yo empezaba a verla con otros ojos. No porque hubiera cambiado, sino porque yo me estaba permitiendo mirar distinto. Cómo se peinaba sin pensar. Cómo le hablaba al nene con paciencia infinita. Cómo doblaba la ropa sin prisa, como si fuera algo sagrado. Una noche de viernes, pedí comida para los tres. Nos sentamos a ver dibujos animados. El nene se quedó dormido en el sofá. Ella lo cargó en brazos y lo llevó al cuarto. Al volver, traía una copa de vino en la mano. Se sentó en el sillón, cruzó las piernas. Me ofreció otra. Acepté. Era la primera vez que compartíamos una copa en casa. Al principio no dijimos nada. Después empezamos a hablar de cosas sueltas. Infancia. Historias de adolescencia. Pequeños fragmentos de vidas pasadas. Me dijo que nunca había tenido una casa que sintiera suya. Que siempre había ido de lugar en lugar, prestada, tolerada, de paso. Que ahora, por primera vez, sentía algo parecido a un hogar. Me acerqué un poco. Ni siquiera con intención. Fue más un reflejo.
Ella también se acercó. No hubo beso. No hubo abrazo. Solo un momento compartido, un silencio con peso. Si seguimos por este camino, no hay vuelta atrás, dijo. Lo sé, respondí. Y no pasó nada más esa noche. Pero tampoco volvió a ser lo mismo. Todo se volvió más consciente. Como si estuviéramos en la cornisa de algo que no sabíamos si saltar. El nene no lo notaba. Para él, todo era igual. Pero para nosotros, no. Si ella se ponía una camiseta distinta, lo notaba. Si me pasaba la sal y nuestras manos se tocaban, sentía un sobresalto. Dormía mal. Pensaba mucho. Me preguntaba si esto iba a terminar siendo algo hermoso o si estábamos por arruinar lo poco que habíamos reconstruido. Una noche, después de que el nene se durmió, salimos al patio. Ella fumaba. No lo hacía seguido. Solo cuando algo le pesaba. Me ofreció uno. No fumaba desde la universidad, pero acepté. Fumamos en silencio. Hasta que me dijo: esto se está poniendo raro. Lo sé. Y yo también lo siento. Pero tengo miedo. No le pregunté a qué. Lo sabía. Miedo de que yo fuera como los otros. De que se repitiera la historia. De que terminara peor. De que la volviera a romper cuando recién estaba aprendiendo a estar entera. Le dije que yo también tenía miedo. Que no sabía qué era esto. Que tal vez no era amor, o tal vez sí. Pero que era real. Que lo que sentía no se podía negar. Que no era por costumbre, ni por vacío. Ella no dijo nada más. Apagó el cigarro. Se fue a dormir. Y durante varios días no hablamos del tema. Seguíamos compartiendo la casa, el nene, las tareas. Pero en nosotros estaba suspendido. Como si los dos quisiéramos ver si se desinflaba solo. Hasta que un sábado, después de un día largo, el nene se fue a dormir con mis sobrinos. La casa quedó vacía. No habíamos planeado nada. Cenamos lo que había. Pusimos una película malísima. Nos reímos mucho. Como si el peso se hubiera ido. Y en ese momento pasó. La besé. Me besó. No fue una explosión. Fue torpe, tímido, como si estuviéramos tanteando en la oscuridad. Esa noche dormimos en la misma cama. No pasó más que eso. Pero fue suficiente. Al día siguiente, se levantó temprano. Se encerró en su cuarto. Cuando bajó, ya tenía la mochila lista. Necesito irme por unos días, dijo. Le pregunté si era por lo de anoche. Sí. Me descolocó. No estoy lista. No quiero hacerte daño. Ni al nene. Le dije que lo entendía. Que si necesitaba espacio, lo respetaba. Se fue esa mañana. Me dejó una nota: gracias por todo. No quiero desaparecer. Solo necesito pensar. Fueron 4 días que se sintieron como 4 años. La casa volvió a ser un mausoleo. Las risas, los pasos, el murmullo constante de su presencia desaparecieron. Y aunque mi hijo estaba ahí, todo parecía más grande, más frío, más vacío. Él preguntaba por ella cada 2 por 3. Yo le dije que había ido a visitar a su familia. No me creyó. Los niños no siempre entienden las palabras, pero entienden las ausencias. Empezó a portarse raro, se enojaba por cosas pequeñas, lloraba sin motivo, se quedaba mirando la puerta esperando que ella volviera. Y yo estaba al borde. Otra vez. La noche del 4.º día, justo después de acostar al nene, sonó el timbre. Abrí y era ella. Empapada. Con el rostro hinchado de llorar. No dijo nada. Me abrazó. Lloramos. Sin palabras. Como si los dos supiéramos que estábamos volviendo a un sitio al que teníamos miedo de pertenecer. Esa noche dormimos juntos. Abrazados. No hablamos del beso, ni de lo que éramos, ni de lo que queríamos. Solo nos quedamos ahí, como si el solo hecho de estar vivos y juntos fuera suficiente para resistir lo que viniera después. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, le dije que no quería que se fuera más. Que si íbamos a intentar algo, tenía que ser en serio, aunque nos diera miedo. Ella me miró. No dijo nada por unos segundos. Después bajó la mirada y murmuró que tampoco quería irse, pero que no quería que esto se sintiera como un experimento. Le prometí que no lo era. Que no sabía cómo iba a salir, pero que quería intentarlo. Que no prometía perfección, ni certezas, pero que ella ya era parte de esta casa, de este nene, de mí. Sonrió. Y fue una sonrisa distinta. No de cortesía. No de alivio. Fue una sonrisa completa, con alma. Como si en ese momento, por fin, creyera que tenía un lugar donde quedarse. Le conté a mi hermana.
Me preguntó si estaba seguro. Le dije que sí. Me respondió, ya era hora. Desde afuera se nota más que desde adentro. Parecía que por fin íbamos a empezar de verdad. Sin miedos, sin escondidas. Pero justo cuando todo parecía alinearse, el pasado golpeó la puerta. Con fuerza. 2 semanas después de aquella conversación, llegó una carta dirigida a ella. Notificación judicial. No lo entendí de inmediato, pero cuando se lo mostré, se le borró el color de la cara. Era del ex. Había salido de prisión. Sabía dónde vivíamos. Y estaba usando un procedimiento legal para recuperar bienes personales. Una excusa. Una manera de forzar el contacto. Ella leyó la carta entera sin pestañear. Luego se encerró en el baño. Estuvo media hora sin salir. Cuando volvió, dijo, va a empezar a joder. Le pregunté si había hecho denuncias en el pasado. Me dijo que no se animó. Que tenía miedo. Que en ese tiempo dependía de él para todo y que si lo denunciaba, la violencia podía escalar. Que cuando se fue escapando. Y que desde entonces no se había detenido mucho tiempo en ningún lugar. Hasta ahora. Llamé a un abogado. No era barato, pero ya no estaba solo en esta historia. Le conté todo. Me dijo que sin una denuncia previa era complicado, pero que si él se presentaba o intentaba un contacto directo, podíamos tramitar una orden de alejamiento. Que lo importante era documentar cada cosa. Y no pasó mucho. 2 días después, él apareció. A plena luz del día. Ella estaba sola en casa con el nene. Yo estaba en el trabajo. Me llamó desde el baño, llorando, con la voz hecha trizas. No entró. Solo habló desde afuera. Dijo que había cambiado. Que necesitábamos hablar. Que él sabía que estaba confundida. Salí del trabajo sin pedir permiso. Cuando llegué, él ya se había ido. Ella estaba pálida. Tenía los ojos vidriosos. El nene, en cambio, estaba tranquilo, viendo dibujos animados como si nada. Esa noche durmió conmigo. No hablamos. No me abrazó. Estaba rígida. Presente solo en cuerpo. Al otro día, fuimos juntos a la comisaría. Ella contó todo. Le temblaban las manos. Detalles duros. Golpes. Aislamiento. Control. Las amenazas. Tuve que contenerme para no gritar. Para no salir a buscarlo. El oficial tomó nota de todo. Solicitamos la orden de alejamiento. A ella le costaba respirar. Estaba reviviendo cosas que había intentado enterrar. Desde entonces, nuestra relación entró en pausa. No dejamos de hablarnos. Pero no había espacio para el amor. No había besos, ni contacto físico, ni esas risas que antes nos salvaban del agotamiento. Ella cambió. Se volvió más callada. Dormía poco. Revisaba la cerradura 3 veces por noche. Miraba por la ventana ante cualquier ruido. Me decía que soñaba con él entrando a la casa, arrastrándola del pelo. Lo contaba sin lágrimas. Como anestesiada. Yo intentaba hacerla sentir segura. Le preparaba el desayuno, le calentaba agua para la ducha, le alcanzaba una manta cuando tenía frío. Pero sentía que nada era suficiente. Que lo que ese tipo le había hecho era tan profundo que yo no podía alcanzarlo. Un día, mientras el nene dormía, me armé de valor y le propuse irnos. Dejar todo. Empezar de cero en otro estado. Tenía un amigo en Colorado que me había ofrecido trabajo. Podíamos huir. Los 3. Ella me miró, dudando. ¿Y si se aparece allá también? Le prometí que no lo iba a permitir. Que me iba a encargar de protegerlos. Me miró mucho tiempo. Y por primera vez en semanas, se acercó. Me abrazó. Lloró como si estuviera soltando algo viejo, algo que la apretaba desde adentro. Esa noche durmió conmigo. De nuevo. No pasó nada físico. Solo dormimos. Pero fue la primera vez que la sentí descansar. Días después, llegó la orden de alejamiento. No era una solución mágica. Pero trajo aire. Y con el aire, ella empezó a regresar. De a poco. Volvió a cocinar. A cantarle al nene mientras lo bañaba. A reírse. Un día, mientras tomábamos algo en el patio, me dijo, quiero quedarme. No entendí del todo. Quiero quedarme acá. Con vos. Con él. En esta casa. En esta vida. Y fue en ese instante que supe. Lo supe con cada fibra. Que estaba enamorado de ella. No un enamoramiento de novela. No uno de fuegos artificiales. Un amor firme. Tranquilo. Real.
De esos que saben lo peor del otro, y aún así, deciden quedarse. Esa misma noche se lo dije. Estoy enamorado de vos. Ella me miró en silencio. Después de unos segundos, dijo, yo también. Y por primera vez, sentí que el pasado perdía fuerza. Que lo que estábamos construyendo tenía raíces. Durante un tiempo, las cosas fueron tranquilas. Raro, ¿no? Porque uno se acostumbra al caos, a sobrevivir a los días como si fueran trampas. Y cuando por fin llega un poco de calma, te parece sospechosa. Pero no había trampa. Era paz. Una paz real, ganada a pulso, aunque todavía no lo sabíamos. Ella empezó terapia. Lo decidió sola. Me dijo que necesitaba entender por qué había aceptado tanto daño durante tanto tiempo. Que quería hablar con alguien que no fuera yo, alguien ajeno. No lo hizo desde el drama, lo dijo como quien se mira al espejo por primera vez sin filtros. Duro. Sincero. Valiente. Yo la acompañé a la primera sesión, pero no entré. Se quedó sola con la psicóloga, y cuando salió, no me dijo nada. Solo me agarró la mano y la sostuvo fuerte todo el camino de vuelta a casa. El nene seguía creciendo como si nada, como si toda esta historia no se le hubiera pegado. Ya no preguntaba por su mamá biológica. Nunca la mencionaba. Ella, la mujer que al principio solo venía a limpiar y cuidar, se había convertido en todo lo que él necesitaba. Sabía cómo calmarlo. Cómo abrazarlo sin asfixiarlo. Cómo hablarle sin gritar. Cómo amarlo sin ruido. Yo seguía aprendiendo, pero ella parecía haber nacido para eso. Un día, una vecina me paró afuera del supermercado. Me preguntó si nos habíamos casado. Me reí, incómodo. Le dije que no, que solo vivíamos juntos. Ah, pensé que sí. Por cómo se miran, respondió, con una sonrisa. Y se fue. Esa noche, se lo conté. Ella también se rió. Pero luego se quedó callada, mirando el borde de la taza. ¿Vos alguna vez pensaste en casarte conmigo?, preguntó. No supe qué decir. Claro que lo había pensado. Pero no quería presionarla. Después de todo lo que había vivido, la palabra matrimonio podía sonar como otra celda. ¿Y vos?, le pregunté yo. Sí, pero me da miedo. Porque si esto se rompe, no sé si voy a poder con eso. Le agarré la mano. No dije nada más. Porque a veces, el amor no necesita respuestas. Solo presencia. Unos meses después, me dieron unos días libres en el trabajo. Decidimos irnos a Asheville, en Carolina del Norte. No era lejos, pero sí lo suficientemente distinto como para sentir que escapábamos del pasado. Alquilamos una cabaña. Fueron 3 días sin rutinas, sin relojes, sin presión. El nene jugaba con una rama como si fuera una espada mágica. Ella se tiraba a leer en el sillón. Yo cocinaba panqueques aunque no me salían parejos. La segunda noche, cuando el nene ya dormía, salimos al porche. Lloviznaba suave. Ella tenía una manta sobre las piernas. Yo tomaba vino. La miré. La vi relajada, tranquila, con la cara serena por primera vez en mucho tiempo. Y sin pensarlo, le dije: «Cásate conmigo». No tenía anillo. No tenía discurso. Solo esas 3 palabras. Ella me miró. Se rió. Pensé que iba a decirme que estaba loco. Pero no. Me besó. Largo. Después, con voz ronca, dijo: «Sí». Pero nada de iglesias, ni vestidos, ni familias de cartón. Vos, yo y el nene. Nada más. Así fue. 2 semanas después, firmamos los papeles en la corte del condado. Mi hermana cuidó al nene. Nadie más. Ningún invitado. Ningún show. Cuando volvimos, él nos recibió con una capa de superhéroe puesta y gritó: «Papá y mamá se casaron». Nunca antes la había llamado mamá. Ella se agachó y le dijo: «Si querés, podés seguir diciéndome así». Él la abrazó tan fuerte que ella lloró por primera vez en meses. Pensé que ese era el pico, el momento más alto. Que de ahí en adelante todo sería más claro, más liviano. Pero la vida no siempre respeta los arcos narrativos. Una semana después, ella recibió una carta del hospital. Resultados de unos estudios que se había hecho por rutina. Algo no estaba bien. Una mancha en los pulmones. Una sombra que había que investigar más. No me lo dijo. La guardó en un cajón. Yo la encontré buscando otra cosa. La confronté. Me dijo que seguro era un error. Pero la vi. Vi ese miedo en sus ojos. Ese miedo que conocía bien. El que no se disfraza. Fuimos juntos al médico. Tomografía. Más estudios. Más espera. Y entonces llegó esa palabra.
La palabra que uno no quiere escuchar nunca. Maligno. Volvimos en silencio. El nene dormía en el asiento de atrás. Ella no hablaba. Yo no sabía qué decir. Esa noche no dormimos. Nos sentamos en la cocina. Sin luz. Sin consuelo. Pensé que ya habíamos pasado por el infierno. Que nada podía ser peor. Pero parece que el infierno tiene sótano. El tratamiento empezó rápido. Quimioterapia. Náuseas. Dolor. Fatiga. Y el miedo, ese miedo denso que se te mete en los huesos. Una noche me pidió que le rapara la cabeza. Lo hice en el baño. Lloró. Pero sin escándalo. Lloró como lloran los que ya se cansaron de ser fuertes. Ya no me vas a mirar igual, dijo. Te estoy mirando como el primer día, le respondí. Con miedo de perderte. Durante los siguientes meses, todo giró alrededor de su salud. Mi hermana venía seguido. Mis compañeros de trabajo me ayudaban. La casa se llenó de gente buena, pero también de una tristeza difícil de digerir. Una tarde, mientras ella dormía, el nene me preguntó si su mamá se iba a morir. No supe qué decir. Me tragué las lágrimas. Le dije que estaba enferma, pero que los doctores estaban ayudando. Me miró fijo. Si se muere, yo también me voy a enfermar. Tuve que salir al patio para llorar. Y entonces, después de tanto, una señal. Una tomografía con buenos resultados. Reducción. Posibilidad real de remisión. Una tregua. Volvimos a casa con la noticia en el bolsillo. Ella no dijo nada. Solo cerró los ojos. No me quiero morir todavía, murmuró. No te vas a morir. No ahora. No acá, le respondí. Han pasado 6 meses desde entonces. Ella mejora, sí. Pero no es la misma. Se cansa más. Tiene miedo. Ya no hace planes a largo plazo. Hablamos del mañana. A veces de la semana que viene. No más allá. El nene tiene 6. Va al colegio. Corre. Ríe. Parece intacto. Pero yo sé. Sé que algo de todo esto se le va a quedar adentro. Y por eso, más que nunca, trato de hacerle sentir que hay un hogar. Que tiene una familia. Vendimos la casa vieja. Demasiados recuerdos. Nos mudamos a las afueras de Durham. Más pequeño. Más manejable. Sin fantasmas. Ella duerme. A veces la miro respirar y me lleno de gratitud. Porque cada respiración suya es un aquí sigo. Y yo sigo también. A su lado. Una noche, mientras el nene dormía, me dijo. Pensé que te ibas a cansar de mí. ¿Por qué? Porque soy un quilombo. Porque no soy fácil. Porque tuve miedo todo el tiempo. Porque tal vez no soy la mujer que pensaste cuando me dijiste que me amabas. Le respondí que nunca tuve una imagen clara de quien creía que sería. Que todo lo que sé es que no me imagino esta vida sin ella. Y que si tuviera que repetir cada paso, incluso el dolor, lo haría. Nos abrazamos. No como antes. No como al principio. Fue un abrazo cansado. Pero firme. De 2 personas que ya no imaginan. Que ya saben. Que tienen algo. Algo real. Algo que se construyó con cada día difícil. Algo que ya no necesitan llamar de ninguna forma. Porque lo viven, y lo saben. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.